Hola a todos. En esta inmersión profunda nos vamos a meter de lleno en el mundo de El juego de calamar, Dale. pero Sí. con un enfoque en un personaje que tal vez ¿Sí? no se les haya cruzado por la mente. Ji-young, la jugadora 240. Interesante. Generalmente nos quedamos pensando en los ganadores, ¿no? Ya. Pero la historia de Ji-young, incluso en la derrota, nos muestra algo potente sobre la capacidad del espíritu humano para encontrar esperanza y conexión incluso en la oscuridad. Tienes razón, es fascinante cómo la historia de Ji-young desafía nuestras expectativas desde el principio. Sí. Tenemos a esta joven que ha pasado por un trauma inimaginable. Abuso, el asesinato de su madre, su propia venganza y la cárcel. Tremendo. Y sin embargo, entra en los juegos con una calma casi inquietante. Es verdad. No es la reacción típica que uno esperaría de alguien con semejante pasado. Es cierto, esa calma me impactó desde el primer momento. Sí, Y si pensamos en cómo se conecta con Saibyo, la cosa se pone aún más interesante. totalmente. ¿Cómo olvidar esa alianza que se formó en medio del caos? Claro. ¿Cómo surge esa conexión tan profunda en un entorno tan brutal? La dinámica entre ellas es crucial para entender a Ji-young. Al principio hay tensión sobre todo con Cho Sang-woo, que no quería mujeres en el equipo, Sí. pero ahí ya vemos un indicio de la fuerza de Ji-young, su capacidad de desafiar las expectativas. Claro, Sang-woo pensó que serían una carga, ¿no? Exactamente. Pero subestimó totalmente el poder de la unidad femenina. Sin duda. En un entorno tan despiadado, la solidaridad entre Ji-young y Sae-byuk se convierte en un faro de humanidad. Tal cual. Se apoyan mutuamente, comparten sus historias y crean un vínculo genuino en medio de la brutalidad. Exacto. Y ese vínculo se pone a prueba de la manera más desgarradora en el juego de las canicas. Ese juego no es solo una prueba de habilidad, es una obra maestra de crueldad psicológica. Totalmente. Obliga a los jugadores a traicionar a la persona en la que más confían. Es verdad. La tensión es palpable y la audiencia no puede evitar sentir la angustia de los participantes. Totalmente. Y recordemos cómo Ji-young y Sae-byuk pasan estos 30 minutos no jugando, sino revelándose sus pasados. Sí. Sae-byuk habla de su escape de Corea del Norte, la pérdida de su familia, su deseo de una vida mejor. Y Ji-young, con una vulnerabilidad conmovedora, confiesa el asesinato de su padre, la cárcel, el vacío que siente. Es un momento de profunda conexión humana, Sí, que nos hace preguntarnos por qué revelar tanto en un contexto tan brutal. es una buena pregunta. Creo que ese momento nos habla del poder de la conexión humana incluso en las circunstancias más extremas. Ji-young y Sae-byuk encontraron consuelo en la compañía mutua, Sí, en la posibilidad de compartir sus historias, de ser escuchadas y comprendidas. claro, Y eso en un mundo tan deshumanizado como el de los juegos es un tesoro invaluable. completamente. Y es en ese momento de conexión, de comprensión mutua, que Ji-young toma una decisión que cambia todo. Ah, sí. Se sacrifica para que Sae-byuk pueda vivir. No. Sus palabras a Sae-byuk antes de morir son desgarradoras. Vive tu vida al máximo. Es como si transfiriera toda su esperanza, su deseo de un futuro mejor a su amiga. Es un acto de una complejidad asombrosa. Totalmente. Es altruismo, es autodestrucción. O tal vez en la mente de Ji-young es una forma de darle a Sae-byuk la oportunidad de un futuro que ella misma ya no cree posible para sí misma. Es posible. ¿Qué la lleva a tomar esa decisión? Es la gran pregunta. ¿Era simplemente un deseo de morir o había algo que conectaba su sacrificio con una esperanza, aunque fuera tenue, para el futuro? Con preguntas difíciles. Sí. Y aquí es donde entra la analogía de la anémona, una flor que simboliza la esperanza, la renovación, el amor y la pasión. Interesante. ¿Acaso Ji-young, al sacrificarse, plantó una semilla de esperanza en Sae-byuk? Le dio la fuerza para seguir luchando para honrar su memoria con una vida plena. Es una comparación fascinante. La anémona es una flor que florece en condiciones difíciles, que se aferra a la vida con tenacidad. Y Ji-young, a pesar de su pasado traumático, también demostró una gran fuerza interior. Es cierto. Y esa fuerza, esa capacidad de amar y sacrificarse en medio de la oscuridad es lo que la convierte en un personaje tan memorable. Sin duda. Un personaje que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la vida y la muerte. Totalmente. Retomando la conversación, estábamos analizando el sacrificio de Ji-young en el juego de las canicas. Sí. Y cómo este acto aparentemente simple abre un abismo de preguntas sobre la naturaleza humana. Es que su decisión nos confronta con una paradoja, ¿no? Claro. Por un lado se ve como un acto de entrega total de amor puro hacia Sae-byuk, Ajá.
Pero por otro también podríamos interpretarlo como una forma de escape, una rendición ante la desesperanza. ¿Cómo podemos conciliar estas dos ideas? Es una pregunta compleja. Sí. Creo que para entender la decisión de Ji-young tenemos que ir más allá de las categorías simples de altruismo o egoísmo. Tenemos que ponernos en su lugar, imaginar lo que significa vivir una vida marcada por el trauma, la violencia y la pérdida. Tenés razón. Si pensamos en su pasado en el infierno que vivió antes de entrar a los juegos, Sí. tal vez podamos entender su decisión de sacrificarse como una forma de encontrar un poco de paz, un alivio al sufrimiento. Exacto. No olvidemos que Ji-young ya venía cargando con un peso enorme. Es verdad. El abuso, el asesinato de su madre, la venganza, la cárcel. Tremendo. Para ella, el mundo exterior ya era una especie de prisión. Sí. Los juegos, por más brutales que fueran, tal vez no representaban una amenaza tan grande para alguien que ya había perdido todo. Es una perspectiva interesante. En ese sentido, los juegos se convierten en un escenario donde puede ejercer cierto control, tomar una decisión que por primera vez en mucho tiempo siente como propia. Exactamente. Y ahí es donde la conexión con Sae-byeok se vuelve fundamental. Claro. En medio de la deshumanización del juego surge una conexión real, un espacio de empatía y comprensión mutua. Y esa conexión, por breve que haya sido, le da a Ji-young algo por lo que luchar, algo que le impulsa a sacrificarse. Es posible. Tal vez en Sae-byeok Ji-young vio un flejo de la esperanza que ella misma había perdido. Una oportunidad de que alguien al menos pudiera escapar de ese infierno y vivir una vida plena. Es una idea muy conmovedora. Al renunciar a su propia vida, le dio a Sae-byeok la oportunidad de vivir plenamente, de honrar su memoria con una vida digna de ser vivida. Y esa es la paradoja final, ¿no? ¿Cuál? En la muerte, Ji-young encuentra una forma de vivir a través de Sae-byeok. Increíble. Su sacrificio se convierte en un acto de esperanza, una semilla de futuro plantada en un terreno desolado. Y aquí es donde la analogía de la anémona cobra aún más fuerza. Sí. Esta flor que florece en primavera simboliza la renovación, la esperanza del renacimiento. Ji-young, al sacrificarse, se convierte en una especie de anémona, ofreciendo un destello de belleza y esperanza en medio del invierno más cruel. Es una imagen poderosa. Y nos invita a reflexionar sobre el legado de Ji-young. Totalmente. ¿Cómo impactó su muerte en Sae-byeok? ¿Logró esta última honrar el sacrificio de su amiga a construir una vida mejor? Son preguntas que exploraremos en la última parte de nuestro análisis. Pero por ahora los invito a quedarse con esta imagen. Ji-young, la anémona que florece en la oscuridad, recordándonos el poder indestructible de la conexión humana. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en la historia de Ji-young, un personaje que a pesar de su breve aparición en el juego del calamar nos ha dejado con profundas reflexiones sobre la vida, la muerte y el significado del sacrificio. Sí. Quedamos en analizar el impacto que tuvo la muerte de Ji-young en Kang Sae-byeok, cómo la transformó esta pérdida. Logró Sae-byeok honrar el último deseo de su amiga, vive tu vida al máximo. Recordemos que Sae-byeok cargaba con su propia historia de dolor y supervivencia. La huida de Corea del Norte, la pérdida de parte de su familia, la lucha por reunirse con su hermano. Para ella el juego era una oportunidad de conseguir la libertad y la seguridad que tanto anhelaba. Y de repente se encuentra con este regalo inesperado, esta segunda oportunidad que le da Ji-young al sacrificarse. Pero es un regalo que llega envuelto en una profunda tristeza en la culpa de haber sobrevivido a costa de la vida de una amiga. Es verdad. ¿Cómo se puede vivir con semejante peso? Es una pregunta difícil, y es ahí donde la serie nos muestra la complejidad del personaje de Sae-byeok. No se regocija en la victoria. No olvida el sacrificio de Ji-young. Al contrario, la lleva consigo como una responsabilidad, pero también como una fuente de inspiración. Vemos cómo Sae-byeok cambia después de la muerte de Ji-young. Sí. Se vuelve más reservada, más reflexiva. Es como si la alegría de vivir se hubiera pegado un poco reemplazada por una determinación férrea de cumplir la promesa que le hizo su amiga. Y eso se refleja en sus acciones. Sae-byeok se vuelve más estratégica, más cuidadosa, pero también más compasiva. Recuerda las palabras de Ji-young, vive tu vida al máximo. Sí. Y las convierte en su brújula moral. Es como si la muerte de Ji-young hubiera despertado en Sae-byeok una nueva conciencia sobre la fragilidad de la vida y la importancia de aprovechar cada momento. Pero, ¿cómo se traduce esa conciencia en acciones concretas? ¿Cómo podemos ver el impacto de Ji-young en las decisiones que toma Sae-byeok? Por ejemplo, la vemos confiar en Gi-hun, proteger a otros jugadores más débiles. Sae-byeok ya no juega solo por ella misma, sino también por Ji-young. Es verdad. Por la memoria de su amiga. Y aunque Sae-byeok no logra ganar el juego, su muerte, a diferencia de Ji-young, no se siente como una derrota. Claro. Hay una especie de trascendencia en su sacrificio final, un eco del acto generoso de su amiga. Es como si el ciclo de esperanza y sacrificio se completara. Ji-young le dio a Sae-byeok la oportunidad de vivir,
y Sae-byeok a su vez usó esa oportunidad para luchar por algo más grande que ella misma. Y al final, la pregunta que nos queda resonando no es tanto si Sae-byeok logró vivir su vida al máximo, sino más bien qué significa realmente esa frase. ¿Se trata de alcanzar la felicidad individual, el éxito material, o hay algo más profundo? Algo que tiene que ver con la conexión humana, con la lucha por un mundo más justo. Esa es la pregunta que El juego del calamar nos deja como legado. La historia de Ji-young y Sae-byeok nos recuerda que incluso en las circunstancias más extremas, la amistad, la compasión y el sacrificio pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las de los demás. Y con esa reflexión, cerramos nuestra inmersión profunda en la historia de Ji-young, un personaje que a pesar de su breve paso por el juego, nos ha dejado una huella imborrable en el corazón y en la mente. Gracias por acompañarnos en este viaje.